El cierre del gobierno federal, la inclusión de maestros en la cotización del Seguro Social y el cabildeo del proyecto HR 2000 para la inclusión de Puerto Rico como Estado son solo algunos de los temas que tenemos sobre el tapete para discutir con el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Lo primero que le quiero preguntar, comisionado, es, ¿alguien ganó con este cierre o todo el mundo perdió? Yo entiendo que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos perdió. Lució mal el gobierno al estar cerrado por más de 2 semanas. Eso no debe ocurrir. De igual manera que estuviéramos pendientes de si iba a haber un incumplimiento en el pago de obligaciones de parte del gobierno de Estados Unidos, con la incertidumbre que eso causa. Todo eso quedó atrás, gracias a Dios, y esperemos que no se repita. Por eso, pero usted dice el gobierno perdió, pero la gente identifica gobierno, por un lado el Ejecutivo, por otro lado el Legislativo. Es decir, ¿quién ganó, quién perdió acá? Y por otro lado, esto fue solamente una compra de tiempo, ¿no? Porque se prolonga, pero en algún momento se tiene que decidir, ¿no? Déjame ponerlo de esta manera. Yo me alegro de que el presidente Obama y el liderato demócrata no cedieron ante la presión de vamos a cambiar las reformas de salud o vamos a enmendar estos programas o hacer unos cortes drásticos o se sigue el gobierno cerrado. No puede ser así. No tienes que cerrar el gobierno para tú enmendar las leyes, para tú cambiar programas. Ese extremo es terrible. Entonces no cedimos ante eso y eso estuvo bien, como una cuestión de principio. Como una cuestión de principio, eso quedó bien. Pero lamentablemente estuvimos más de 2 semanas con un gobierno cerrado, con programas federales. Por ejemplo, aquí las oficinas del Seguro Social, la gente iba y no podía obtener una tarjeta del Seguro Social. Tampoco si llegaron a la edad requerida no podían tramitar su seguro social, no podían pedir beneficios por incapacidad. O sea, toda esa interrupción que hubo en los servicios del gobierno federal fue muy lamentable. Aparte de que teníamos por lo menos 4 o 5 mil empleados federales que vivieron en desasosiego, en incertidumbre, porque no sabían si les iban a pagar, cuánto tiempo iban a estar en las casas sin laborar. O sea, realmente es vergonzoso. ¿Y la intransigencia de dónde viene fundamentalmente? Pues yo digo... Una obsesión. Hay una obsesión en un sector del Partido Republicano muy de derecha de echar abajo la reforma de salud federal, el Obamacare, paralizarlo, no darle fondos, ese tipo de cosas. Pero hay que reconocer que eso se aprobó en ley, pasó el proceso legislativo en un momento dado. Si tú lo quieres cambiar, tienes que hacerlo a base de los votos. Y si no los tienes, pues tienes que aceptar esa realidad democrática. Y pues aprovecharon esta encrucijada de decir, vamos a cerrar el gobierno a menos que haya unos cambios para tratar de lograr esos cambios y gracias a Dios que eso no ocurrió porque es un precedente, hubiera sido un precedente nefasto. Comisionado, el proyecto HR 2000 para la inclusión de Puerto Rico como Estado, ese es uno de sus proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo va eso? Mira, ya tenemos 125 coauspiciadores, es decir, congresistas que han endosado ese proyecto. Ese es el primer proyecto en el que se busca la admisión de Puerto Rico como un estado de la Unión Americana. O sea, un proyecto de estabilidad. Nunca se había presentado un proyecto así en el Congreso. En estas 2 semanas de este cierre, pues ciertamente yo no estaba abordando el tema porque aquello era una crisis total. El único tema que se discutía era el tema del cierre, que si íbamos a incumplir con el pago de la deuda, ese tipo de cosas. Pero ya ahora, el martes regresamos a los trabajos y yo retomo esa pelea. Al mismo tiempo, una meta que tenemos es que en el Senado cualquier senador presente un proyecto similar. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos los 2 foros, Cámara y Senado, atendiendo el tema del estatus de Puerto Rico, lo cual sería positivo para la isla porque realmente estamos perdiendo población como nunca antes y se van a los estados a buscar oportunidades y demás. Pues lo que queremos nosotros, los estadistas, es ese mismo progreso que vemos en los estados, esa misma calidad de vida. Le quiero hacer una pregunta, a ver, usted supo que ayer hubo un disco party, ¿no? Con Alejandro García Padilla. Eso me dicen, ¿sí? eso me dicen. Entonces se ha comparado ese disco party con un fundraising que usted ha hecho o que pretende hacer en Miami. Pero es que no hay comparación.
Hoy mismo yo acabo de venir ahora de una actividad de recaudación de fondos en Ponce para el Partido Nuevo Progresista. Yo hago actividades de recaudación todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no estamos celebrando. En Puerto Rico, ¿quién está celebrando con las cosas como están? No estamos bailando en discotecas. Ese es el punto. O sea, yo creo que la crítica era más bien, pero ven acá, y tú estás ahora de discoteca cuando la cosa aquí está terrible, que hay un desempleo enorme, que tenemos 14.000 empleos menos este año cuando lo comparas a final del año pasado. Ese era el punto. Ahora, las recaudaciones se hacen todo el tiempo, Carlos, en todos los partidos, los candidatos, los funcionarios electos, los partidos hacen actividad de recaudación, y siempre y cuando sea conforme a la ley, pues está correcto. Y si alguien le dice, comisionado, pues bueno, pero ¿y cuál es el asunto de hacer una fiesta en Miami, por ejemplo, para recaudación de fondos? Que otra vez no es una fiesta, es una actividad de recaudación. Ahí lo que pasa es que yo fui invitado a ser el orador principal para la convención de la Asociación de Abogados Puertorriqueños en la Florida, y eso es el sábado. Entonces mi grupo de finanzas aprovechó. La mayoría de mis actividades son en Puerto Rico. Hoy tuve una en Ponce para el Partido Nuevo Progresista, pero aprovecharon que voy a estar en Miami, entonces allí hay una comunidad boricua grande, importante, y van a tener una actividad para mí, y eso es legítimo, o sea, no hay nada negativo en eso, lo tenemos que hacer, yo quiero seguir haciéndola. Comisionado, gracias por acompañarnos, que tenga suerte en su actividad. Si usted quiere ver de nuevo esta entrevista,